Este video educativo tiene como la finalidad explicar el tema de cultura jurídica. Y la cultura jurídica no puede desvincularse del tema 1, enfoque sociojurídico, y un tema muy importante que es acceso a la justicia. Por eso la vamos a trabajar como parte del sistema jurídico, pero a la vez como una barrera para el acceso a la justicia. En tal sentido, este video tiene que de alguna manera servirles para analizar enfoque sociojurídico, sistema jurídico, la cultura jurídica como parte del sistema jurídico y el tema de acceso a la justicia. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? La primera es presentar las lecturas de la materia en relación al tema cultura jurídica. La primera lectura es una visión general, no vinculada a un país específico, aplicable a cualquier país de Latinoamérica que está en el Tratado Latinoamericano de Sociología Jurídica, y la visión general es del profesor Rogelio Pérez Perdomo. La segunda es presentar la visión de la cultura jurídica en Venezuela, barreras culturales para el acceso a la justicia, en un texto de la profesora Carmen Luisa Roche y de mi autoría. Y la idea tanto de la visión general como de la aplicación del concepto cultura jurídica a la realidad venezolana parte de analizar la cultura jurídica como un componente del sistema jurídico. Acá es vital entender, tanto Rogelio Pérez Perdomo como el texto de la profesora Roche y mío hablan del profesor Lawrence Friedman y del concepto de sistema jurídico compuesto por tres partes ideales: estructura, referida a las instituciones; sustancia, referida a las normas jurídicas; y cultura, referida a las opiniones, valores, actitudes que tienen las personas en torno a lo jurídico. Ya le avancé un poco de qué se trata, pero lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y justamente esta idea de definir cultura jurídica va a ser el eje central de esta exposición, y que vamos a ver que, igual que el derecho, es un concepto que no hay consenso sobre su utilidad y sobre su contenido. Es un concepto difícil, polémico, que hay diversos tipos de cultura jurídica. Y vamos a trabajar cuáles son. Y vamos a describir también cuáles son los rasgos psicosociales de la cultura jurídica en Venezuela. La exposición va a estar fundamentalmente vinculada a aplicar la noción de cultura jurídica a la realidad venezolana, con una finalidad: ver los rasgos de la cultura jurídica venezolana para el ejercicio cotidiano de la ciudadanía. La primera cosa es que el profesor Rogelio Pérez Perdomo nos sitúa en una noción muy amplia de la cultura. En primer lugar, dice que uno de los pocos consensos que hay es que es una creación del ser humano y que tiene que ver con las redes que el ser humano ha ido creando para interactuar unos con otros. Y desde esa perspectiva, todo el derecho es cultura. Es parte de las interacciones y de las redes que se han ido creando para interrelacionarse entre las personas. Por lo cual, los códigos, la constitución, los tribunales, los jueces, los operadores jurídicos, todo eso vendría siendo la cultura de una sociedad. Pero además, esa visión amplia también nos lleva a otro tema, que el concepto cultura jurídica, además de ser polémico, siempre ha intentado estar de alguna manera vinculado o sustituido con otros conceptos. Por ejemplo, con el concepto de tradición jurídica. El profesor Perdomo nos habla de que Merriman construye un concepto vinculado a cómo son las actitudes históricamente arraigadas sobre las funciones del derecho, el papel del derecho y la forma en que se organiza el derecho en una sociedad. En cambio, el profesor Cotterrell nos habla de ideología jurídica, que refiere a otra cosa,
que es cuáles son los sustratos valorativos que sustentan el sistema jurídico, y esos sustratos valorativos estaban en manos de los operadores y de esa manera irradian una forma de ver el derecho hacia el resto de la sociedad. Tanto tradición jurídica como ideología jurídica son temas que vamos a tratar la profesora Roche y yo en el texto de las barreras culturales de la cultura jurídica para hacer valer derechos en Venezuela. Uno de los consensos en la literatura es analizar la cultura jurídica desde la visión de Loren Friedman sobre el sistema jurídico. Loren Friedman divide el sistema jurídico en tres partes ideales: la estructura, la sustancia y la cultura jurídica. ¿Qué es la estructura? Son las instituciones de creación y aplicación del derecho. La sustancia refiere a las normas jurídicas. Como ustedes saben, hay dos tipos de normas jurídicas: las que establecen derechos y las que dicen cómo hacer valer esos derechos. Y la cultura jurídica, en la propuesta del profesor Friedman, es de dos tipos: la interna, que se refiere a los operadores del sistema jurídico, la cual tiende a decirse que es más homogénea y que refleja de alguna manera los regímenes políticos o que cumple funciones de legitimación de los regímenes políticos. ¿Quiénes tienen cultura jurídica interna? Los abogados, los jueces y también la policía. Y la externa se denomina la cultura del ciudadano a pie. Tiende a ser más diversa, aunque en el trabajo que vamos a ver sobre Venezuela, sobre los rasgos psicosociales del venezolano, vamos a ver que hay rasgos que atraviesan todas las clases sociales. El único grupo social que no fue tomado en cuenta en esa investigación fueron las etnias indígenas, pero hay rasgos que identifican que podemos hablar de una forma de ser o rasgos psicosociales de la población venezolana. Y tiende a decirse que la cultura jurídica externa es más diversa, que hay diferencias por estratos sociales, lo vamos a ver, pero que es receptora de la cultura jurídica interna, que hay los valores que transmiten los operadores del sistema jurídico son recibidos, son irradiados hacia la cultura jurídica externa, que es receptora de una cultura jurídica de los operadores jurídicos. Y a mí me encanta hablar de una cultura jurídica creada por la profesora Irene Torres, la cultura jurídica de las personas que están en tránsito. ¿Quiénes son esas? Ustedes. ¿Por qué? Porque vienen de ser ciudadanos a pie, es decir, de externa, pero empiezan a tener relaciones con el derecho y están en camino a convertirse en operadores del sistema jurídico. Por eso se llama que están en tránsito entre la cultura jurídica externa hacia la cultura jurídica interna. ¿Cuáles son los ejes de análisis del profesor Rogelio Pérez Perdomo? En primer lugar, el profesor Rogelio Pérez Perdomo parte una relación entre cuál ha sido el rol de los juristas en los regímenes autoritarios y hace un recorrido desde la consagración de las independencias, o qué consagración, la posibilidad de separarnos tanto en Iberoamérica, tanto en Brasil como en el resto de América, de los dos imperios, el español y el brasileño, y cómo se construyó una relación muy especial entre los juristas y regímenes autoritarios, a pesar de que la mayoría de los regímenes políticos del siglo XIX y hasta mediados se definían como liberales, pero estos regímenes liberales coincidieron o fueron implementados por dictadura, y los juristas tuvieron un rol bien importante en eso. Un adelanto, eso tiene que ver con la visión que va a tener algunos rasgos psicosociales venezolanos en torno al autoritarismo y el rol de las élites y los juristas en la justificación de la necesidad para nuestro país de un hombre fuerte. Dos, el otro análisis es
como en las Américas hay una noción muy débil de Estado de Derecho. ¿Sí? Una cosa es el Estado de Derecho consagrado en la norma jurídica y otra cosa es el Estado de Derecho en la vida cotidiana. Y hay un grave problema de diversas ilegalidades, o sea, tenemos una ilegalidad recurrente, cómo esas ilegalidades van a afectar la noción de cultura jurídica, la gran cantidad de homicidios que ocurren, muchos de ellos son homicidios efectuados por los cuerpos de seguridad, el tema de la corrupción y el tema del narcotráfico. Estos temas de alguna manera van a ser centrales para el análisis de la cultura jurídica. Otro eje es el retroceso del Estado. Es paradójico, retrocede el Estado, pero crece una manifestación de ese Estado. ¿Por qué? Aumentan las leyes, los contratos entre los particulares son cada vez más largos y reglamentarios. Dos, al haber más contratos, hay la tendencia a notariar esos contratos, hay una tendencia a judicializar y a resolver los conflictos a través de los tribunales, sobre todo lo que se ha denominado la judicialización de la política. Pero eso coincide a la vez con la desconfianza en las instituciones estatales, en particular en el Poder Judicial, lo que ha llevado a que este crecimiento del derecho no sea a través del uso de los tribunales para resolver los conflictos que provoca ese propio derecho que va creciendo, sino que se promueve el uso alternativo de medios de solución de conflictos. La mayoría de los contratos de las empresas prevén cláusulas de arbitraje, otros prevén mecanismos de mediación, la negociación entre las partes para evitar ir al conflicto y en algunos supuestos se buscan mecanismos de conciliación. Bueno, después de haber analizado las características generales, vamos a detenernos un poquito en diversos tipos de cultura jurídica y algunos elementos claves de analizar en cada uno de los tipos de cultura jurídica. En relación a la cultura jurídica interna, la de los operadores jurídicos, jueces, funcionarios judiciales, fiscales, policía, hay cosas que son vitales. En primer lugar, la irradiación que ellos hacen hacia el resto de la sociedad de su propia cultura jurídica. Es decir, va a depender de lo que ellos consideren importante, lo que van a tramitar. Por ejemplo, en materia de delito, no todas las infracciones son procesadas por los aparatos judiciales. ¿Por qué? Porque no todo tipo de infracción la policía la considera importante. Deciden qué tipo de delitos van a ingresar al sistema. Y el tratamiento de cada uno de esos delitos va a depender de las opiniones de cada uno de los operadores que debe darle mayor importancia para tramitarlo más rápido o dejarlo en el congelador. Además, varían este tipo de cultura jurídica interna por tipo de sistema jurídico. La literatura habla de dos tipos de sistemas, los sistemas cerrados, en la cual hay una preeminencia absoluta del contenido de la norma. ¿Qué significa esto? Que tiende a aplicarse la norma casi de manera literal. Por eso se habla de un legalismo excesivo y una adversión al cambio. En cambio, hay otro tipo de sistema, que es el sistema abierto, en la cual incorporan criterios extrajudiciales. Estos dos tipos de sistemas se dan en la realidad con combinaciones diversas. Por ejemplo, puede haber un sistema que sea altamente legalista, pero a la vez que pueda incorporar algún tipo de criterio extrajurídico de la negociación. Eso puede ocurrir. O hacer una aversión al cambio y a pesar de ser un sistema abierto. Sobre la cultura jurídica externa, hay consenso que varía por estrato social, por época, por grupo, por etnia, por región y por sexo. Pero en Venezuela, los estudios han demostrado que hay unos trazos permanentes, lo que se llama la identidad del país, la identidad del venezolano, que atraviesan todos los grupos sociales.
Bueno, vamos a entrar en el tema de la cultura jurídica en nuestro país. Y lo primero es que la vamos a trabajar de la noción de identidad nacional. ¿Y qué varilla eso de la identidad nacional? Bueno, la identidad nacional es cómo nos visualizamos, cómo nos vemos nosotros como venezolanos y venezolanas. Y en eso de cómo nos vemos nosotros, es muy importante resaltar algunos rasgos comunes que nos identifican, que los estudios psicosociales nos han identificado como comunidad. Y en esos rasgos comunes es muy importante ver cómo nos ve, cómo ve la élite al pueblo en general y cómo se ve a sí misma. Y ahí vamos a ver algunos elementos en común. El rol de la élite económica, intelectual y política. Después, ¿qué es eso de tener una autoimagen negativa, que es uno de los elementos clave de nuestra identidad nacional? Vamos a trabajar el concepto de desesperanza aprendida. ¿Qué significa esto? Suena raro, como que se aprendió a no esperar nada de la vida. ¿Y cómo eso tiene efectos sobre lo jurídico? ¿Sobre qué? Sobre esos rasgos comunes, cómo afectan esa autoimagen negativa y esa esperanza aprendida la noción de Estado de Derecho y cómo afectan la noción de Estado social y de justicia y la noción de servicio público debido, de que los ciudadanos tenemos derecho a un servicio público de calidad, universal y eficiente, y cómo nos vemos como ciudadanos y cómo se ve la persona que sufre alguna agresión o que le niegan algún derecho. ¿Cuál es la situación de las personas que están en condición de víctimas en el sistema jurídico venezolano? La desesperanza aprendida es un concepto que viene de la psicología, de los estudios psicosociales. Marisa Montero es una de las que más ha trabajado el concepto y refiere a la imposibilidad del control del entorno socioeconómico. Se vincula mucho al colonialismo. Éramos colonia en que las decisiones más importantes no se tomaban en el país, sino que se tomaban en la metrópoli. Y después el hecho de ser una economía extractiva basada en el petróleo, que durante años estuvo a cargo de las compañías extranjeras. Entonces, ellas eran las que decidían cómo se organizaba la explotación económica. Pero cuando se nacionaliza, sigue habiendo una dependencia porque el precio del petróleo no lo fija la cantidad de trabajo que pueda efectuar o las estrategias que pueda efectuar el país, sino que tiene que ver con elementos externos, a pesar de que hubo un intento con la OPEP de influir en los precios del petróleo, siempre han estado determinados, son dependientes de factores externos. Ello lleva a un fatalismo, casi no se puede hacer nada por cambiar las cosas. Y eso lleva a que no se confíe en la capacidad de las personas para promover la transformación. Sí, todo depende de otros, de factores externos. El cambio viene dado por situaciones que escapan del control de la propia comunidad o del propio país, se dice que nada puedo hacer. Por eso se habla que no hay una actitud para lograr la transformación y se aprendió a que no hay esperanza. Por eso hay lo que se denomina en Marisa Montero históricamente una desesperanza aprendida. Esa desesperanza aprendida no puede tampoco desvincularse de una autoimagen, y es una autoimagen como sociedad muy negativa, y ha sido una autoimagen construida fundamentalmente de las élites políticas, económicas y culturales del país, y que han dicho esas élites. Primero,
que el pueblo, los trabajadores son tipos medio flojos y muy desorganizados, pero además es un pueblo con pocas capacidades cognitivas, un pueblo incapaz. Además, la dirigencia que ese pueblo elige tiende a ser corrupta, pero la autoimagen negativa abarca a la propia élite, porque se considera incapaz de conducir o transformar a ese pueblo flojo y desorganizado, o cambiar esa dirigencia corrupta, por lo cual tiende a apostar la élite económica e intelectual del país en la aparición o entregarle el poder a un hombre fuerte que logre conducir hacia el progreso, pero fundamentalmente que logre organizar, evitar el desorden, que conduzca a la paz y que dé un mínimo de orden al país. Como les habíamos comentado, los rasgos negativos de nuestra autopercepción como sociedad son mayoritarios en comparación con los rasgos positivos. Y entre los rasgos negativos que la literatura psicosocial señala, tenemos el primero, el autoritarismo. La necesidad siempre de pensar que un hombre fuerte puede de alguna manera conducir los destinos del país. Y eso también se expresa en la idea de leyes muy sancionadoras, leyes con mucha capacidad de la propia ley de incidir en la conducta de las personas mediante fuertes sanciones penales. Pero además, otro de los rasgos negativos es una actitud pesimista frente a la vida colectiva. Siempre y a la vida individual, siempre pensamos que lo que nos pasa es producto del destino o del azar. La literatura sobre nuestra identidad nacional ha hecho énfasis cuáles son las consecuencias de este autoritarismo. En primer lugar, la idea de entregarle todo el poder a una persona para que conduzca los destinos del país. Esa persona es la que va a saber cuál es la forma más adecuada para lograr una convivencia social ordenada. Porque también tenemos la idea de que solo entregando el poder a alguien va a lograr de alguna manera conducir de manera civilizada, ordenada, sin caos al país. Ese poder ilimitado a una persona para conducir el país es contraria a la noción de Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es justamente el control del poder. Es decir, el Estado de Derecho es límite al ejercicio tanto del poder político como el poder económico, como la misma actividad de los ciudadanos. Entonces, la idea de un poder ilimitado a alguien, de alguna manera, debilita la noción de la importancia del derecho para regular la convivencia social. Y esta idea de leyes muy fuertes, muy robustas y a la vez muy castigadoras no se aplica para nosotros, sino que son leyes castigadoras para las conductas desviadas de otros, no para las propias ni para el entorno socioafectivo. Esto va a tener una gran incidencia en el ejercicio de la noción de ciudadanía. La ciudadanía es sujeto de derechos y obligaciones, lo cual el autoritarismo va a debilitar en la vida cotidiana el ejercicio de la ciudadanía. Al lado del autoritarismo, otro rasgo negativo que ha detectado la literatura psicosocial sobre cómo nos percibimos y cómo es nuestra identidad como grupo social, como nación, es lo que se denomina el pesimismo. ¿Y esto qué significa? Primero, yo ya les decía, esta idea recurrente que lo que nos pasa está vinculado a un destino que nosotros no podemos modificar. Nada que hagamos puede cambiar
lo que nos va a ocurrir o lo que va a ocurrir en el país. Eso lleva nuevamente a lo que Marisa Montero ha denominado la desesperanza aprendida, que es la idea que no podemos controlar nuestro entorno, ni social, ni económico, ni político. Hay una falta de control del entorno. Y esa falta de control del entorno tiene que ver con la conciencia o que se asume que no se tienen posibilidades de construir un propio poder y que se carece de poder, ya sea económico, ya sea político, ya sea social. ¿Y cómo se visualiza esa carencia de poder? ¿Se ve el derecho como un mecanismo que uno puede utilizar para ejercer el poder? No. El derecho es el poder de otro. ¿Por qué? En esta investigación se llama Voces de los Pobres acerca de la justicia, un estudio de opinión, la gente decía fundamentalmente que la justicia siempre favorece a los ricos. Y eso se demostraba en que el patrono siempre ganaba el caso frente al trabajador, que el policía nunca va a la cárcel. Y ello va a terminar incidiendo en la posibilidad de vernos, de asumirnos como ciudadanos. Y que ser ciudadano es ser un sujeto de derechos, pero también de obligaciones. ¿Cuáles son nuestros rasgos positivos como venezolanos? Bueno, nuestros rasgos positivos tampoco ayudan mucho al uso del derecho para defender derechos o para regular la convivencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos visualizamos? Como alegres, simpáticos, solidarios, y ello se vincula con las relaciones primarias de las cuales habla Alejandro Moreno. Y las relaciones primarias, que significan tener unas reglas para la misma situación, una regla para el entorno socioafectivo, para la familia y los amigos, y otra regla diferente para los desconocidos, va a dificultar el uso del derecho para la regulación de la vida cotidiana y además muestra una faceta de nuestra cultura jurídica. Como les decía, las relaciones primarias muestran claramente que en nuestra sociedad siempre hemos tenido una pauta de conducta para nuestra familia y nuestros amigos, y en la misma situación una pauta de conducta diferente para las personas que desconocemos. Eso implica la negación de ponernos en situaciones de regulación abstracta. Por ejemplo, y el derecho de regulaciones en situaciones abstractas. El que haya hecho tal cosa tendrá tal consecuencia. El que es cualquier persona. De ahí que hay una valoración social diferente de las consecuencias que puede tener, de las medidas que puedan tomarse en torno a situaciones abstractas, el que haya hecho tal cosa, el que haya robado o robó mi primo o robó mi hijo. Lo vamos a ver en el estudio de opinión, Voces de los Pobres acerca de la justicia, que un porcentaje casi del 30% de la población consideró que la madre estaba obligada a esconder a su hijo delincuente cuando la policía lo fuese a buscar. No era solo que se justificaba, sino que se consideraba que era una obligación. En el tema de la corrupción se ve claramente cómo estos rasgos psicosociales se reflejan en las opiniones que tenemos sobre los diversos tipos de corrupción. Por ejemplo, la corrupción de los amigos no es mal visto. Eso tiene que ver que tenemos corruptos son otros. Los amigos son tipos que han hecho buenos negocios. 2, el autoritarismo. ¿Cómo voy a perseguir la corrupción? Bueno, se refuerza que se persigue de manera discrecional un tipo de corrupción cuando el que está en el poder le va a sacar un rédito político. Entonces, se refuerza el uso discrecional de la fuerza para perseguir la corrupción. Y tercero, siempre hemos sido corruptos.
no se puede hacer absolutamente nada para evitar la corrupción. Es algo absolutamente inevitable. Pero además tenemos el tema de los rasgos positivos. Ya lo habíamos visto. Y los rasgos positivos se manejan con el área instrumental, con el área afectiva, con la solidaridad, con la alegría, con ser agradable, simpático, y hay una tendencia a asociar que reclamar y ser una buena persona, simpática, es como contradictorio. Al punto que cuando una persona reclama, es decir, hace ejercer sus derechos, la gente le dice que es conflictivo. Si alguien hace valer sus derechos, la respuesta es conflictivo. Si vemos a unos amigos discutiendo por algo, tratamos de evitar el conflicto, decimos, se van a poner con eso. Todo eso hace que la visión del conflicto sea contraria a esa idea de que somos gente buena gente, simpática, alegre. Y esa visión del conflicto también la tienen los operadores del sistema jurídico, que hacen que el conflicto sea visto como algo adverso, no como un mecanismo normal de las relaciones sociales, sino casi como una patología. Bueno, que nos han dicho los estudios sobre esos rasgos de la identidad nacional y la posibilidad de generar instancias de cohesión social. En primer lugar, si prima esto, que hay una regla para los conocidos y otra para los desconocidos, dificulta la vida en los espacios públicos, que debe tener reglas generales, indiferentes, idénticas para todo el mundo. Y el derecho es un instrumento para regular las relaciones entre fundamentalmente desconocidos. El derecho, en teoría, debería expresar una racionalidad porque es instrumental. El derecho refleja una visión moderna de la convivencia. Y el derecho es abstracto. ¿Ello qué va a significar? Que todas esas características instrumental, que refleja una racionalidad, que promueve una visión de la modernidad, que está para regular situaciones abstractas, una sociedad que está basada en consideraciones cotidianas y reglas diferentes para el entorno socioafectivo y la gente desconocida, el derecho va a tener mayores retos para regular la vida cotidiana. ¿Cuáles son los efectos de nuestra identidad nacional en la cultura jurídica de nuestra sociedad? Vamos a diferenciarla entre los efectos de la cultura jurídica interna. Recuerden que es la cultura jurídica de los operadores del sistema jurídico, jueces, fiscales, policías, por nombrar a 3, defensores públicos, todo el aparato que trabaja dentro del sistema de administración de justicia, abogados. Y la cultura jurídica interna, ¿se acuerda que habíamos hecho énfasis que hay una tendencia al formalismo, al legalismo, a entender las leyes de manera casi literales y a darle mucha importancia al cumplimiento de los pasos en el procedimiento y no su finalidad? Bueno, 2, el tema, ¿por qué ese formalismo se convierte en algo tan importante? Por las carencias de formación de los operadores del sistema de administración de justicia. Tienen una formación no solo jurídica, sino una formación básica, en educación básica y en educación médica, muy limitada y con muchas carencias. Carencias que han ido aumentando, sobre todo las personas que son las que trabajan en la administración de justicia, que provienen de la educación pública. En los últimos años, en la educación pública tenemos el famoso horario mosaico, que hace que los estudiantes no reciban clases todos los días. Entonces, la formación cada día es menos adecuada y con fuertes carencias. Pero además hay una visión de que el patrimonio público y el cargo no tiene que ver con
un servicio público, no hay una noción de servicio público, sino que el patrimonio público tiende a ser visualizado como un lugar o un botín a repartir entre el grupo que está ejerciendo el poder. Y además, la carrera judicial nunca ha sido establecida de acuerdo a los criterios de constitucionales de incorporar a persona altamente capacitada mediante concurso, sino que fundamentalmente la carrera judicial son jueces provisorios, jueces nombrados fuera del procedimiento que pueden ser en cualquier momento despedidos. Y hay un caso importante que demostró que en el país es imposible que los jueces tomen decisiones sin autorización del poder político. El famoso caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que fue como un gran mensaje a todo el poder judicial que si tomaban una decisión que contrariase los dictámenes del poder ejecutivo podía terminar preso. Pero además, la idea del funcionario público como servidor público que debe prestar un servicio es muy débil en el país, porque el cargo no se adquiere por competencia o capacidades, sino por lealtades políticas, lealtades de amigos, por favores. Y además hay una visión sobre los sectores de escasos recursos, una visión de los pobres que es una persona que se mete en problemas, es una persona que no tiene capacidad para salir de la situación conflictiva en la que se ve inmerso. Y si no eso, es un tronco de vivo que se quiere aprovechar de su condición de pobre. Entonces, todo eso, que son elementos de la cultura, de las opiniones, de las actitudes de los operadores internos que están vinculadas con nuestra identidad nacional, van a tener efectos en la posibilidad de que las personas puedan utilizar el aparato judicial para hacer valer derechos. Entonces, estas características psicosociales se van a transmitir en diversos aspectos de la cultura jurídica externa, la cultura de lo que se denomina el ciudadano a pie, de las personas que no pertenecen al sistema de administración de justicia. Y una de las cosas que se veía en la investigación Voces de los Pobres acerca de la justicia, en los focus group, es que la justicia no se relaciona con los tribunales. Cuando le habla a la persona de la palabra justicia, se relaciona con justicia social, con lo que es justo, pero no con la posibilidad de utilizar los órganos de administración de justicia. Y la otra cosa es que el derecho son muchas normas, un montón de normas lejanas. Y usando una expresión de un autor, de un escritor peruano, el derecho es ancho y ajeno, es algo de otra gente, lo cual en el fondo termina construyendo una visión de la ciudadanía muy limitada y restringida. Algunas opiniones y datos que salieron de esta investigación, que es del año 2002, pero considero que a pesar que han transcurrido más de 20 años y han habido profundos cambios en el sistema político del país y también en el sistema económico, no han cambiado profundamente, sino que se han reforzado en estos años. Primero, hay un alto conocimiento de leyes e instituciones. Todo el mundo siempre habla de la Constitución. En esta investigación se demostró un alto conocimiento de la Ley del Trabajo y de la LOMNA, al punto que se identifica la Ley del Trabajo y la LOMNA con la institución administrativa de aplicar. La gente dice, voy a ir a la LOMNA o voy a ir a la Ley del Trabajo cuando quiere ir o a la Inspectoría del Trabajo o a la instancia o al Consejo de Protección de Niños y Adolescentes. Pero a la vez hay un poco uso directo de las instituciones jurídicas. La gente va poco a resolver sus problemas cotidianos en las instituciones de administración de justicia. Y hay una serie de opiniones que creo que se mantienen. Por ejemplo, que ser pobre es una cosa del destino.
sobre usar los tribunales, pospuso las instituciones. Cuando uno le preguntaba a las personas, ¿usted ha tenido un conflicto jurídico o ha ido alguna vez a los tribunales? Te decía, Dios no lo quiera. Asociaban tribunales con tribunales penales, no con los tribunales civiles ni con los tribunales laborales o con los tribunales de familia para defender derechos. En las conversaciones uno descubría que se habían divorciado, que habían ido a la inspectoría o habían ido a un tribunal por asuntos de pensión de alimentos. Y una visión de los operadores jurídicos. De alguna manera se los consideraba como que si el operador jurídico los atendía bien, le estaba haciendo un favor, no que estaba cumpliendo con su deber. Y había una especie también de esquizofrenia. ¿Por qué? Yo creo que esto ha variado poco, aunque los linchamientos, por lo menos públicamente, ya no aparecen en la prensa, tampoco no tenemos mucha prensa. El 64% estaba a favor de los linchamientos y un 68% contra la pena de muerte. Para discutir en clase por qué. ¿Por qué se está en contra de la aplicación de la pena de muerte, que requiere un juicio, y sí se está a favor del linchamiento? Y lo que les decía, la obligación de la madre de esconder a sus hijos delincuentes de la policía. La policía nunca cae presa. Y los patronos, el empleador, siempre le va a ganar el caso al trabajador. Y el tema, esto que tiene que ver con los espacios públicos y los privados, la poca conciencia que los espacios privados también pueden ser regulados por las normas jurídicas. Por ejemplo, en el tema de la violencia doméstica, la gente decía, en rollos de pareja es mejor no meterse. En este gráfico podemos ver la respuesta que se dio. Ojo, esta pregunta que se hizo en esta investigación sobre opiniones de la gente de escasos recursos sobre la justicia, esta pregunta venía de encuestas de opinión y ha sido cotidiana hasta ese momento en algún tipo de encuesta de opinión. El que haya pobre y rico es cosa del destino, y se le preguntaba a las personas si estaban de acuerdo o en contra de esa afirmación. Casi el 60% dijo que estaba de acuerdo con esa afirmación. En la pregunta sobre si la justicia es imparcial, refleja también esta percepción de que haya pobres y ricos es cosa del destino. Le preguntaron a las personas si la justicia favorece a los ricos o es imparcial, y casi el 70% dijo que favorece a los ricos. La confianza en la imparcialidad de jueces y abogados también demuestra que es muy baja. Ante la pregunta, los jueces y abogados, se le hacía parte, los abogados por un lado y por otro lado los jueces, todos son honestos, solo el 3% consideró que los jueces eran honestos y los abogados tienen peor imagen, 0%. Algunos son honestos, el 80% de los jueces, y ninguno, 14% de los jueces. Entonces, y vamos a ver en la próxima lámina, esta fue una pregunta que hicimos a principios de la década del 2000, porque el estudio es del principio de la década del 2000, pero vamos a ver que la confianza en el Poder Judicial, en vez de haber aumentado en estos años, ha disminuido. En el estudio Latino Barómetro del año 2023 sobre Venezuela, más del 50% demostró poca confianza en el Poder Judicial. Solo el 8% dijo que tenía mucha confianza en el Poder Judicial. Por lo cual, por eso consideramos que muchas de las respuestas que se dieron a principios de la década del 2000 siguen siendo válidas. Bueno, para finalizar, quería compartir con ustedes una frase de un focus group, una opinión de una persona que de alguna manera sintetiza esto de la desesperanza aprendida y el pesimismo.
Una frase de principio del siglo XXI. Acuérdense que esto es una investigación de principio del siglo XXI. ¿Qué decía la frase? Los que tienen, parece que este país fuera de ellos. Parece que nos tienen en sus manos y ellos son los que mandan. Las leyes las cumplimos nosotros, los pobres, a los que nos presionan a pagar todo y esto y lo otro. Bueno, para discutir en clase después que vean este video, lo primero es cuál es el rol o las funciones de las élites intelectuales, económicas y políticas en la construcción de esa autoimagen tan negativa que tenemos. 2. Cómo influye en la cultura jurídica la visión social del conflicto. 3. ¿Qué efectos tiene la preponderancia como mecanismo de cohesión social de las relaciones primarias frente a las relaciones institucionales? ¿Qué retos implica para el ejercicio de la ciudadanía el rol del derecho en esas condiciones para promover la transformación social? Con eso ya nos empezamos a mover en los otros temas del programa Cambio Social para crear espacios institucionales para regular la convivencia social, control social. Un tema central de la discusión también es los efectos de esta cultura jurídica en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía y cómo pueden profundizar la exclusión social. Vamos a recordar el concepto que se maneja en el texto como la ciudadanía, el derecho a tener derechos. Si la gente no asume que los derechos le pertenecen por ser simplemente ser humano, es difícil que puedan ejercer sus derechos. Y si se tiene una profunda desconfianza en las instituciones que aplican esos derechos, la posibilidad de, en la vida cotidiana de ejercer derechos se ve muy limitada. Para la clase, para hacer estos los temas que vamos a trabajar en la discusión.